está. Como quiera, yo después lo paso todo a YouTube. Esta clase en sí nada más es respaldo para la plataforma. No es que vayamos a empezar de lleno, ¿no? No los voy a marear con cómo trabajar en otra paquetería 3D. Pero quiero que nos enfoquemos en cuánto es universal. Siempre soy terco con eso, con estar pensando en procesos agnósticos al software. Entonces, vamos a ver. Aquí está el chat general y les estoy mostrando. Voy a estar consciente de que están viendo ustedes. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto que ya tiene un poquito más de chamba. Este es un fanart de Destiny que hice en el semestre pasado. Y vean que no todo lo que está en la escena es pintado. Tengo aquí el ejemplo de la espada. Y si yo pauso la animación con barra espaciadora y entro a Edit Mode con tabulador, veo que tengo un desdoble de coordenadas UV, que es una manera de representar un modelo tridimensional en un plano bidimensional para ayudarle al software a envolver la textura en el modelo. Y veo que sí tengo información pintada. Tengo información de mapa de normales, de metalidad, parece una metalidad emisiva, información emisiva y información de color, curvatura, distintos mapas que vamos a ir generando en el semestre. Esto está pintado, pero la manera en la que el sombreador funciona es una que vamos a ir trabajando en el semestre. Vean que todo está optimizado. ¿A qué me refiero con esto? A que no son esculturas. Ya no son esculturas nada más. Ya son modelos optimizados para correr en tiempo real. Por eso puedo orbitar sin bronca. Me platicaban que solo han utilizado Maya. Entonces probablemente si solo han llevado modelado, estén acostumbrados a que sus modelos estén sombreados así. Ustedes agregaban un cubo. Tenían aquí su cubito bien feliz. Control 1, 2, 3 hasta 5. Y tenían su modelo subdividido. Y con eso empezaban a modelar. Ya dependía de cómo quisieran sombrear su objeto. O si quisieran tener, por ejemplo, el sombreado según el cambio planar, pues lo agregaban acá en Normals Auto Smooth. Muchas veces cuando repaso distintos métodos de modelado, hago énfasis en lo universal de estos. No es que un proceso sea específico a un software. Tal vez el nombre de la herramienta sí. Pero las paqueterías 3D por lo general son intercambiables. Por lo menos pensando desde el modelado. O si estamos pensando en texturizado, necesitamos estar pensando en qué es lo que se va a exportar. Y por eso soy terco con procesos agnósticos a software. Que las entregas sean en Sketchfab. No me digan, es que en mi Blender sí se ve bien, ¿no? O es que en Maya se ve bien. O en Substance, en Mari, en donde sea. No. El chiste es ser parte de ser un eslabón de producción. Ser parte de un departamento o de una producción que puede tener su trabajo y pasárselo a alguien más. Entonces tengo los mapas que voy a terminar utilizando en Sketchfab, por ejemplo. O sé cómo se genera el sombreador procedimental, en este caso del fuego. Vean que tengo una malla poligonal. Vamos a ver dónde está eso. Soulbreaker, bajo poligonaje. ¿Qué estamos viendo? Light and Render, Soulbreaker, punto latido. Aquí tengo una organización por capas. Entonces solo estoy viendo esto, pero no puedo seleccionar porque no tengo habilitada la selección en el fuego, que son estos objetos. No se me mareen por lo que estoy haciendo. Les comentaba, esta es una introducción al semestre. No nos vamos a clavar con cómo hago qué, ¿no? Se los platicaba en el video, espero que lo hayan visto. No es una cuestión de replicar lo que el docente está haciendo. Y en la otra escuela nos especifican como facilitadores por lo mismo, ¿no? No podemos fingir, lo comenté en el video, y como disco rayado. Sé que lo tengo que estar repitiendo, así como la clase de fundamentos, porque es algo en lo que creo, es parte de cómo yo aprendí. Y es como he visto que funciona el aprendizaje. No es nada más estar pensando en que voy a ir a una clase a hacer lo mismo que el instructor está haciendo, sino que voy a aprovecharlo de guía, y como quiera yo voy a regresar a estudiar por mi parte todo lo demás. Esto es algo que
que puede ser un arma de dos filos, también lo comentaba en el video. ¿Cómo podemos justificar el acompañamiento? ¿Cómo es una escuela funciona más por su comunidad que por el voy a hacer lo que ahí me enseñan a hacer? Entonces, esto no lo platiqué en el video, pero se los platico por lo general en la primera clase, que yo estoy encaminado a ser un artista de personajes y criaturas. Déjenme, les comparto. Opera. Ahí están. Y de nuevo, díganme si pueden ver el video con el texto normal o lo están viendo espejeado por la configuración de la cámara. Porque tengo aquí un montón de truquillos, ¿no? Esto está con cinta y tornillos para funcionar apenas. Pero tengo una cámara de Play 3 que es viejita. Y esto es lo que estoy aprovechando en una computadora armada que tiene sus truquillos para funcionar. Entonces, si está espejeado es por esa configuración y lo puedo cambiar. ¿Qué más? Les platicaba. Estoy enfocado a la generación de personajes y criaturas. Es como el sueño, ¿no? Trabajar en Bungie, id Software o cualquier producción ya choncha que requiera superficies duras, conocimiento de anatomía, todo lo que me ha vuelto loquito de este tiempo, hasta el color, ¿no? Me encanta porque si les muestro el portafolio en general, estas son unas armaduras que he trabajado durante años de Destiny. De hecho aquí, déjenme ver si puedo cambiar esto. No, muy tarde, lo haré para la próxima. Blender, aquí está. File, Open Recent. Esta espada es parte de un fanart, de un proyecto más grande de fanart de Destiny. Y es fanart intencionado o que involucra mi aportación como artista. No es nada más calcar lo que ya existe, sino pensar en qué podría existir dentro del universo de Destiny sin que sea algo que ya esté. Entonces estoy pensando en diseñar armaduras, en diseñar armas. Bueno, las armas de hecho son de Plain Ben, un artista de Instagram que me dijo, sí, no hay bronca, échatelas en 3D. Y a partir de ahí las he trabajado, pero las armaduras sí son algo que yo he estado trabajando desde cero, desde el bosquejo, que pueden ver aquí en ArtStation. Esto es molesto tener que estarlo cambiando cada que les voy a mostrar Opera contra Blender, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Les mostré ahorita estos en el banner, que son diseños que llevo trabajando desde el 2018, 2 añitos en proyectos abandonados, y ya lo vieron ahorita en 3D. Y les platicaba que mi énfasis en ser un artista de personajes y criaturas va de la mano con aprender lo que sea. No es nada más 3D, no es nada más 2D. Este es un reto de redes sociales. Híjole, ya se me está acabando la pila del mouse, creo. No. Este es un reto de redes sociales que era dibuja los OCs, los Original Characters de tus amigos. Y comentaron alumnos, exalumnos con sus diseños como esto. Y ya ahí lo llevo 3 horas a Blender y 3 horas a Krita. Intento ser terquito con software libre, de código abierto. No es tan fácil. Más que mi computadora, por cómo está construida, necesita Windows ahorita. Y entonces estudio de otros softwares. No es que sea terco para limitarme. Les platicaba luego que llevé un curso. Coate, esta serpiente emplumada, inspirada en Quetzalcóatl, la hice en un taller de Rafa Grassetti, el director de arte de God of War. Y es un taller a distancia antes de la pandemia. Esto ya tiene ratito. Ya por fin lo terminé de pagar. y él lo hacía en ZBrush. Y yo ya había utilizado ZBrush hace 8, 7, 5 años. Lo utilicé un buen rato. Y ya que soy terco de Blender, ya que estoy enamorado de la licuadorita de amor, busco cómo replicar esos mismos procesos en esta paquetería, porque a mí me gusta. Y hasta hace un año, probablemente hasta hace un par de años, era común encontrar que los que sí eran power users de Blender necesitaban malabarear su flujo de trabajo con paqueterías especializadas. Por ejemplo, no era raro ver tutoriales de cómo generar un personaje AAA en Blender y ZBrush.
porque había herramientas que no estaban implementadas dentro de Blender, como el Voxel Remesh, que era el equivalente a Dynamesh en ZBrush. Y ahorita ya tenemos Quadriflow como ZRemesher. Hay varias cosas que muestran que ya no es tanto la herramienta, sino el aporte del artista. Entonces este me lo eché en este taller de Rafa Grassetti, también basado en bosquejos viejitos. Y él trabajó en ZBrush, yo trabajé en Blender. ¿Qué más? Aquí también tenemos en Environment, creo que sí es Environment Studies, ¿no? Estas son acuarelas y sesiones de modelo con dibujo, de dibujo con modelo, perdón, en presencial, hace 1000 años, antes de la pandemia. Y en este tipo de estudios también los aprendí de, como siempre, gente más capaz que yo. Este fue un taller con Stephen Zavala. Él es uno de los 5 mexicanos que estaban empleados en Industrial Light and Magic, los que trabajan en Star Wars, Marvel, todo eso, ¿no? Lo dio en el DF y ahí él estaba trabajando, el artista líder estaba trabajando con Maya y Stephen Zavala estaba trabajando con Modo. Y pues lo mismo, ¿no? Yo ya me familiaricé o me gustó la paquetería 3D que utilizo, en este caso Blender. En ese entonces todavía utilizaba Photoshop. Y esto lo hice en Photoshop, esto lo hice en Blender. Sacar el render cuando todavía no existía Eevee, el motor de tiempo real. Y ya el Paintover en Photoshop. Eso ya tiene añísimos, vamos a ver cuánto tiene. No tiene la fecha. No tiene la fecha. Y ya de ahí, pues más apropiaciones de flujos de trabajo. Esto es algo que siempre les platico. Prepandemia. Busquen ahorrar para asistir a este tipo de festivales, porque todo lo que yo sé ha sido complementado obviamente por tutoriales en línea, pero el estar aprendiendo cómo se aprovechan esos tutoriales depende de tener el contacto constante con la industria, ¿no? Entonces, este lo hice después de ver a Finian McManus, un artista conceptual que trabajó en las secuelas de Avatar y en God of War 4 y en varias producciones chonchas. Y él, en ese creativa, en un festival de animación en el DF, nos mostró cómo todos los artistas conceptuales de Avatar están utilizando realidad virtual. Ni siquiera modeladores, los artistas conceptuales. Entonces ahí ya, habiendo aprendido eso, pues tú te pones las pilas por tu parte, ¿no? Entonces aquí tengo mi escultura de Medium, después el render en Blender y el Paintover en Krita. Pues bueno, ya les había platicado que mi flujo de trabajo es agnóstico al medio también, o bueno, mi camino de aprendizaje es agnóstico al medio. Hasta me he hecho acuarelas tradicionales, ahí pueden ver. Y es estar pensando en cómo puedo aprovechar un aprendizaje de un medio y llevarlo a otro. Esto es algo que platica, por ejemplo, Colin Levi en una entrevista con Blender Guru. Él es un director de la Fundación Blender en Sintel, que terminó trabajando en Pixar. Y platica que el problema de la industria, de las industrias en general de 3D, de gráficas computacionales, es que te piden una especialización para entrar, pero una vez dentro necesitas abrazar el conocimiento generalizado o como generalista. Entonces él platica que necesitas un portafolio bastante fuerte para entrar, pero una vez adentro, de nuevo, necesitas agarrar ese repertorio de herramientas que has ido recolectando a través de años y de distintos trabajos para dar un resultado. Y esto lo muestro, por ejemplo, creo que aquí no lo tengo en Character Art, pero debo de tener... no me acuerdo si estaba aquí. Vi los chiles en nogada. Aquí están. Pero ese ya lo veo cuando hago, por ejemplo, estudios o acercamientos a estilos, que en este caso sería como hand painted. Y esto es para un reto de Sketchfab. Vamos a verlo en Sketchfab directamente, porque hay varios de hand painted.
Entonces, vean que aquí tengo una malla austera. Es una malla que puede correr en tiempo real. Fue algo que empecé esculpiendo, después retopologicé, que es remodelar. Ya lo veremos con calmita, tranquilos. Y de ahí a pintar. No pintar en Photoshop. Es pintar directamente sobre el modelo. Y esto ya me permite ir pues jugando con las sombras y la ambientación. De hecho, este es uno de los reactivos que tienen ahí en la documentación. No utilizar el negro para sombrear, no utilizar el blanco para aclarar, sino estar pensando en que la ambientación es lo que le va a dar el color a la sombra y a la luz. Son principios de color e iluminación, ¿no? Lo que se aprovecha para ilustración, para óleo, para wash. A mí me gustan las acuarelas. Este es lo tradicional, por general lo trabajo en acuarelas. Es lo mismo, ¿no? Y este es otro ejemplo para un reto de SketchUp de texturizar a mano, o bueno, de hand painted en un Game Boy. Te daban el modelo y el desdoble de coordenadas. Tú contabas con el modelo y esta organización de la envoltura, y tú nada más te preocupabas por pintar. Entonces, si ven, con alt clic izquierdo estoy modificando la iluminación de la escena, pero no cambia cómo se está iluminando el modelo, porque aquí es el propósito de hand painted, ¿no? Que tú a través del color estés pintando donde hay luz, donde hay sombras y demás. Entonces aquí, por ejemplo, esas pilas son pintadas. Se nota, ¿no? Pero le gustó a la jueza, me acuerdo. No gané, pero le gustó. Y pues ya. Este es el resultado del semestre pasado de modelo de personajes. En el que ya me aventé un personaje estilizado, porque es una manera de justificar común el no querer aprender anatomía. A mí no me importa la anatomía, que es algo de fundamentos que vamos a estar platicando ahorita, porque lo que yo quiero hacer es estilizado. Yo quiero hacer personajes para Pixar, yo quiero hacer anime, las famosas monas chinas, y no tiene nada que ver con anatomía. Cuando no, hay ejemplos que aprovechan estos fundamentos y los fundamentos terminan enraizando en la realidad cualquier estilización, ¿no? Entonces me eché este personaje, es un fanart de Frozen, de varios diseños no aprobados de Elsa, cuando todavía era villana, ahí con su abrigo de hurones, y todo corre en tiempo real. Aquí la regué tantito con el presupuesto poligonal, porque no estaba considerando que las instancias iban a ser consideradas como reales cuando las pasara a SketchUp. En Blender son como 43.000 triángulos y al pasar a SketchUp ya son 165.000 triángulos. Pero por lo mismo también vamos a estar pensando en cuándo ese presupuesto poligonal va a ir cambiando. Les pongo ejemplos en esta presentación, que ya iré migrando a la Super Presentation y a Neo LMS, que es la plataforma que ustedes tienen ahí en la institución, para tener todos estos recursos, ¿no? Para tener todo esto es libre, para tenerlo a la mano y un poquito más organizado. Entonces, les platicaba que retopologizar es remodelar sobre una escultura para tenerlo un poquito más optimizado, pero no es una cuestión que se limite por el presupuesto poligonal. Ahorita con Unreal Engine 5 ya vimos que hay un diezmado en tiempo real que genera el motor, ya no es parte de un modificador, pero saber cómo funciona nos va a permitir trabajar hasta con topología deformable, ¿no? Les pongo aquí ejemplos de cómo en PlayStation 3 Kratos tenía un presupuesto como de 35.000 triángulos, creo, y creo que en Play 4 eran como 74. Entonces es un salto del presupuesto poligonal que ya va ligado a la generación, y nosotros tenemos que estarnos preocupando por aprender fundamentos que sean independientes al avance tecnológico, que sea aprendizaje a prueba de futuro. Entonces, ¿cómo vamos a ver que los edge loops que están basados en las líneas de Langer que podéis ver una similitud con las líneas de Langer en cuanto a los dobleces, cosas de anatomía y de formación facial, van a ir siendo
comparables a través de distintas generaciones. Aquí les mostraba también el de Elizabeth, de Bioshock Infinite de 2013, y cómo en ese entonces 20.000 triángulos representaba el presupuesto de 3 personajes, contra lo que ya vemos aquí en PlayStation 4. El PlayStation ya es demasiado, ¿no? Casi se ve negro aquí de la densidad poligonal. Y vemos a través de distintas generaciones, quien recuerda el Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, era una producción transgeneracional. Salió en el PlayStation 3 y Xbox 360, pero también salió en el Xbox One, PlayStation 4. Entonces vemos que ese presupuesto poligonal es independiente a si es realista el estilo o no. Aquí tenemos Joel en el primer The Last of Us de 40.000 triángulos. Creo que se llama Jack, no me acuerdo. Vi cómo lo pasaban, pero no lo pasé. Ahí lo tengo en mi lista de juegos pendientes. De 121.000 triángulos. Hasta groserías como esta, ¿no? Es un tech demo de Square Enix, de Final Fantasy Agnes Philosophy, con 11 millones del personaje principal. Esto es algo que no se va a retopologizar a mano. Necesitamos estar pensando en cómo aprovechar herramientas de automatización para nosotros manejar topología deformable austera y que automáticamente se subdivida y se mantenga el trabajo de escultura, ¿no? Y también les pongo ahí ejemplos de cómo se ha trabajado la topología en producciones como Gears of War 4 respecto a optimización. Cómo nosotros podemos estar pensando que un personaje puede ir vestido cuando probablemente solo es lo que vemos y ya, ¿no? Depende obviamente de la producción. Y cosas como consejos de flujo poligonal y demás. Pero bueno, eso ya es tema de personajes. Entonces, vámonos a la clase de fundamentos. Y antes que nada, platicarles cómo está esta página. Estas se las mandé por correo y se las puse en el anuncio de la plataforma. Todavía tengo que ir agregando las asignaciones, de cada proyecto. Pero si se van a materias, texturizado, aquí pueden encontrar el desglose de la evaluación. Tenemos al principio un ejercicio de horneado de mapa de normales y pintado de mapa de color. ¿Y qué significa o qué implica esa evaluación? Es una manera de presentar en números lo que podría ser aprobado o rebotado. Piensen en que el ejercicio de horneado de mapa de normales y pintado de mapa de color implica que ya necesitaremos tener un objeto de alto poligonaje y uno de bajo poligonaje. Pero bueno, no quiero que nos adelantemos, solo ver cómo está la rúbrica, cómo está el semestre, y ya después vamos poco a poquito familiarizándonos con la paquetería 3D, tipos de trabajo con escultura, de retopología, desdoble de coordenadas UV, horneado, pintado y demás. Entonces tenemos el primer ejercicio de horneado de mapa de normales y pintado de mapa de color, después mapa de metalidad y aspereza, y mapa de emisión, transparencias. Este desdoble intencionado lo tenemos aquí en Sketchfab, que es cómo utilizar o aprovechar una textura de 16 píxeles por 16 píxeles para tener un non-photorealistic rendering. Entonces cosas como utilizar el contorno de Toon y utilizar una textura austera en caso de que tengan una producción que lo necesite. Entonces vean que ni siquiera se ve el píxel, está todo borroso porque son 16 píxeles. Esta textura mide eso más o menos y es súper austerísimo. Esto también lo implemento en el programa porque hay quienes están dando conferencias, incluso en Google por ejemplo, sobre el alcance posible en los siguientes años. Ya no es nada más estar pensando en cómo aventarle polígonos al realismo, o que todos vayamos a tener un PlayStation 5, o que todos estemos corriendo a través de GeForce Now, Stadia o Xcloud, lo último en gráficos, sino cómo el resto de la población que todavía no tiene estas herramientas o esta infraestructura para tener ese entretenimiento puede tener como quiera ser un mercado objetivo.
¿Qué más? También participo en Game Jams, pero no sé si eso lo platicamos después. Estoy divagando. Entonces tenemos esos proyectos iniciales, el de desdoro intencionado y después el proyecto final. Aquí les voy a tener que hacer la especificación de cuándo es la entrega. En el caso de la UAP es para el 16 de mayo. Sé que en ITECH termina en abril, me parece. Eso es algo que tengo que revisar con coordinación para no atrasarnos. Ahora esa es otra. Tenemos todos estos recursos. Tengo las clases ya grabadas de los semestres que he dado clases en línea. Y desde antes les mandaba transmisiones. Para que vayan a su propio paso. Esto es abierto. Y de hecho ahorita estoy transmitiendo a Twitch, por lo mismo. Porque no soy tan fanático de ese lado del conocimiento. Y creo que si alguien con la misma herramienta te puede sustituir, pues como artista eres sustituible. No estás teniendo un aporte de experto, ¿no? O mostrando esta experiencia a través de tu aporte. Y pues bueno, todo esto es abierto. Hay tutoriales bastante competentes. Por ejemplo, este es de Daniel Bysted. Es un artista de personajes y criaturas. Vamos a ver, ArtStation. Esa es otra. Acuérdense que la competencia no está en DeviantArt. Bueno, ya no puedo nada más echarle tomates a la plataforma, ¿no? Sé que ha mejorado, tiene un buen que no entro, pero a lo que voy es que no es nada más latest. Esto es algo que platica Andrew Price de Blender Guru en La Paz Mental, platicando sobre la paz mental. Cómo estamos tan bombardeados de arte competente que lo vemos como imposible. Y hay que pensar que ellos también son humanos, nosotros somos humanos. Si trabajamos de manera inteligente y dura, podemos llegar a hacer lo mismo. Entonces, en Latest podemos ver los amateurs. No es nada más lo profesional, lo que gente que ya está recibiendo un ingreso para trabajar en esto está generando. Obviamente ahí se escapan los los ejemplos de, por ejemplo, ahí Destiny, pero vemos cosas un poquito más principiantes. Entonces, una cosa es lo que se está generando en redes o en nuestro círculo cercano, y otra en Pix. ¿Dónde está eso? Creo que ya lo quitaron. Probablemente ya lo quitaron. Vamos a ver. ArtStation en Trending. Por lo menos en Trending parece que sí hay algo un poquito más competente. Sí, aquí es donde ya podemos ver los mejores de los mejores, ¿no? Esto no es algo que no esté curado por el algoritmo. Antes existían los staff picks. Aquí ya estamos viendo lo que está siendo famoso sin tener que ser manualmente seleccionado. Entonces ahí está la competencia. Eso es algo que en escenarios, por ejemplo, nos platica Polygon Academy. ¿Cómo se llama este chavo? Este artista, Tim Simpson. Sobre la categorización de referencias. Puedo saber cuál es mi habilidad y el límite de esta, pero también tengo este mood board de las referencias que me gustan. Lo dejo en el back, en lo que voy a dar clase. No se desconcierten. Gracias, señor. Estamos aquí en clase de ITECH, precisamente. Vientos. Bueno, en Discord, ¿no? Pero lo mando ahí a Twitch para que se quede grabado. Entonces, tenemos aquí las referencias competentes. Y sabemos que eso es lo que se está haciendo y esa es la competencia real. No puedes salir de una carrera pensando, pues modelé mi cubo y calqué mi vista ortogonal, contrátame Pixar. Es una carrera, a final de cuentas, no son carreritas. Y no se genera un profesionista a los 4 meses, ni a los 4 años, ¿no? Esto es algo que sí va a necesitar su pasión. Y es algo que platica Rafa Grassetti. Si no tienes la pasión por lo que estás haciendo, es más fácil que alguien que en serio quiere ese trabajo te lo quite. Pero bueno, fuera de esa plática de competencia y vida laboral, hay chamba, pero sí hay que justificar la ingesta de oxígeno. Ya les platiqué un poquito de cómo está la organización de las rúbricas. Ya lo iré agregando a la asignación de la plataforma de la institución.
y vamos con la presentación de fundamentos. Casi siempre, en todas las materias que doy, les pongo esta clase al principio, porque sé que es algo que no nos platican, es algo que les platico incluso en transmisiones. Ahorita lo estoy mandando a Twitch y ahí de repente llegó un amigo y a veces, alguna vez me preguntaron qué es lo que te molesta de la escuela o qué es lo que crees que les faltó, que fue necesario, ¿no? Y era precisamente esta plática de fundamentos. Yo les platicaba que estoy dando clases en la UAP y ahí también nos preguntan pues qué vamos a hacer, ¿no? Con el plan de estudios y cómo le hacemos para tener este aprendizaje a prueba del futuro. Y después de conocer los fundamentos les digo pues es que esa es la clave, ¿no? No es nada más un conocimiento técnico, no es nada más algo que necesitemos aprender, o sea, utilizar un programa, saber dónde está el botón, sino que nuestro trabajo se debe de ver bien. Y eso depende de varias cosas. No es nada más, calcaste muy bien una imagen. Vientos. Entonces, estos fundamentos son unos que yo no conocía. Me gradué, terminé mi carrera y salí bien inútil a la vida laboral. Y hasta el primer creativa, no es cierto, no fue en el primer creativa, fue como en el segundo o tercer creativa, conocí a mi art senpai, que es Efla Mercy, un artista de Riot Games. Él fue el primero que me platicó sobre fundamentos. Antes nada más veía gente haciendo cosas imposibles y lo comparaba con mis monas chinas y mis bosquejos de tinta que no sabía ni qué estaba haciendo mal. Obviamente tenía profesores que nos decían, perspectiva, pero no nos platicaba de cómo entrelazar estos fundamentos. O, te falta color, gracias, ¿no? O, trabaja tu composición, chido. y aprender de la existencia de estos fundamentos, pues nos obliga a saber que están ahí y que son, de nuevo, un repertorio de herramientas que podemos entrelazar con lo que sea que queramos hacer. Porque estos fundamentos son utilizados desde los antiguos maestros del arte, ¿no? No es nada más voy a ser retratista o voy a hacer un objeto 3D bien chido, sino que si sabes cómo funciona la forma, si sabes de anatomía, vas a hacer mejores personajes. Si sabes de color, vas a hacer mejores texturas. Les recomiendo un video de la Game Developers Conference que se llama Concept Art is Dead. Se los voy a dejar ahí en la plataforma, donde habla un poquito de uno de estos fundamentos, que es el de perspectiva, y de cómo el utilizar la paquetería 3D lo obvia tantito, por lo menos del cerebro, de ese tipo de traducción de cerebro. Pero bueno, ya ahí lo platicaremos en un ratito. Entonces, les pongo aquí dos ejemplos de... Este es de Max Ginsburg. Es un demo de una demostración de un retrato. Y vean cómo él está trabajando algo bastante competente. Nosotros podemos decir, pues es un retrato realista. Pero si nos clavamos en ver qué está haciendo el artista, vemos que tiene aquí un color para la pupila e iris, un color para el lado derecho de la esclerótica del ojo derecho, y otro color para el lado izquierdo del ojo derecho de la esclerótica. Y con esos tres colores ya está implicando la forma esférica del ojo. Ya está implicando que está en la sombra, que está rebotando y absorbiendo luz. Y es más que suficiente. Sabe lo suficiente de la forma para presentarlo de una manera realista. Entonces, esto es algo que también leí, que después comentó Eflam, que es que al principio, o cuando estás aprendiendo a trabajar en el desarrollo visual, piensas que los maestros usan demasiado detalle y te preguntas cómo le hacen para generar tanto detalle. Pero la realidad es cómo le hacen para salirse con la suya sin detalle. Y el ejemplo está claro en este ojo, ¿no? 3 tonos y con eso es más que suficiente para presentarlo como algo realista. Esto lo pongo en la presentación de fundamentos porque hay una mentalidad de amateur o de alguien que está en aprendizaje sobre el 3D, pensar que el render con la mayor calidad va a implicar un modelo exitoso o un trabajo exitoso, un resultado competente, o que los millones de polígonos van a resultar en un trabajo competente. Y no es cierto.
incluso en una malla austera, en un objeto de bajo poligonaje, debe de ser evidente este uso, por ejemplo, de anatomía, que estás utilizando ritmos correctos, tus referencias musculares y esqueléticas están bien utilizadas, y no es necesario llegar a Polilandia si la estructura no está bien. E incluso en la ilustración te lo platican. Preocúpate por el dibujo abajo de la pintura. Siempre voy a estar tomando agua o mi cafecito, aquí mi tacita famosa, porque pues es parte del show, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo, les pongo aquí unos estudios de Glauco Longhi. Es un artista de personajes que trabajaba, la última vez que revisé su Instagram ya no trabajaba ahí, pero no sé dónde ande, pero sé que lo ubico por ahí. Trabajaba como artista de personajes y criaturas en Santa Mónica Studios, los desarrolladores de God of War 4 y el Ragnarok que ahí viene. Y él no tuvo contacto con el arte hasta los 17 años, porque él quería ser un patinador profesional. No, él lo platica en una conferencia de ZBrush Central. No había tocado un lápiz hasta los 17 años. Él quería ser patinador profesional, no sabía de dibujo, no había estudiado. Pero cuando se decidió en este camino de artista, supo que estudiar, porque era el mejor amigo de Ralph Grassetti. Era o es, no sé, el que es director de arte ahí en Santa Mónica Studios. Entonces, supo que estudiar y aprovechó ese tiempo. Entonces, existe también este mito, por ejemplo, de las 100.000 horas o 10.000 horas, no me acuerdo cuánto es. Pero si pasas ese tiempo repitiendo los mismos errores que ya aprendiste a abrazar como parte de tu flujo de trabajo, no vas a avanzar. En cambio, él le dedicó el tiempo, pero sabía en qué dedicarle el tiempo, ¿no? Entonces, aquí les tengo esta listita, que estoy tapando ahí un poquito, pero la pueden ver en la liga. Es observación, intención, perspectiva, anatomía, luz y color, composición, y en fundamentos, en la palabra fundamentos, les puse la liga a un libro que a mí me ayudó bastante a empezar a comprender cómo relacionar estos fundamentos, ¿no? Se llama Drawing Basics and Video Game Art, de Chris Solarski. Él es un artista que se fue 2 años a estudiar al Instituto de Arte de Polonia, y sabe que, o por lo menos después de regresar de su estudio, era consciente de que no es posible que todos nos tomemos una pausa de 2 años de la vida, ¿no? Todos tenemos responsabilidades y la vida que nos evitan esa facilidad. Y tomó esos 2 años y los sintetizó en un libro, donde presenta una introducción a los fundamentos. No es que te vayas a ser el maestro en anatomía por leer y hacer los ejercicios de este libro, pero es una iniciación bastante competente. Bueno, para estar platicando de intención, también va de la mano con lo que platicábamos un poquito hace ratito, de estar pensando en que algo es realista o va a ser competente solo por el presupuesto poligonal o solo por la cantidad de mapas que le puedas agregar a un modelo, y no es el camino. Entonces aquí les pongo unas imágenes de una conferencia de... Bueno, no les puedo decir de qué, porque la respuesta era más fácil esto en clases presenciales, ¿no? Les ponía la diapositiva y les preguntaba, ¿ustedes qué juegos ven aquí? Y ya el de cajón era Fortnite. ¿Dónde está mi mouse? En estas diapositivas. Y estas se quedaban con la duda, ¿no? Decían, pues tal vez Silent Hill, o tal vez, no sé, algún arte conceptual de Left 4 Dead o algo así. Pero no, todas estas diapositivas, todo lo que está en esta diapositiva precisamente es parte de Fortnite. Esta es la primera captura que existe de Fortnite dentro del motor. Y esta es la creo que es la primera exploración de diseño de los personajes de Fortnite. Entonces se ve que esto es el mismo estudio que desarrolló, por ejemplo, Unreal Tournament, Gears of War, más desaturado, súper deformado, anatomía súper deformada, y se notaba que era la misma escala, casi, notas de la misma escala. Y vean cómo se retrabajó desde sus fundamentos, desde su intención, para incluso en algo estilizado seguir teniendo evidentes estas referencias musculares, los ritmos y demás.
En cuanto a perspectiva, les pongo este ejemplo de un artista bastante competente de monas chinas que se llama Gu Wise, o por lo menos así se llama en redes sociales. Y vean cómo incluso alguien tan competente como él está retrabajando sus piezas, analizando su propio uso de perspectiva. No es que esto ya sea el final. De hecho, yo lo veo y digo, está perfecto, ¿no? Ni con 300 horas narga que le dedique a una ilustración podría hacer algo cercano a lo que él está haciendo. Pero él lo analiza y desde el sombrero es bastante evidente, ¿no? Cómo lo está retrabajando para que sea algo un poquito más presentable, algo que esté más enraizado en la realidad. Entonces, de nuevo, no es que los fundamentos sustituyan el estilo, sino que los fundamentos enraizan en la realidad el trabajo. Este es otros dos artistas, WLOP, sé que él usa Blender, Ignatius Tan, y son más ejemplos de cómo este abrazo de conocimiento de fundamentos va a complementar una dirección visual. No es que por saber cómo utilizar materiales o cómo utilizar color, iluminación, perspectiva y anatomía vayan a dejar de hacer algo que les guste. De hecho, ahí me estoy tapando, ahí está. Pero bueno, ustedes tienen la liga. y lo mismo va con la anatomía, ¿no? Muchas veces me dicen, es que esto pasa en personajes, donde la mitad del semestre es prácticamente anatomía, que me dicen, no quiero aprender anatomía, o a mí se me complica la anatomía porque lo que yo hago es estilizado, o porque yo quiero hacer, les ponía el ejemplo de monas chinas, ¿no? Y para eso hay referencias bastante chidas. El señor aquí que vino a comentar no me dejará mentir. El ejemplo que les pongo es el trabajo de Arc System Works en Guilty Gear Strive, o Guilty Gear Xrd es el que les ponía, que es el estudio desarrollador de Dragon Ball FighterZ. También hicieron un juego de Kill la Kill, y todo es NPR, es Non-Photorealistic Rendering, que está intencionado. Y esa es una frase que repite a lo largo de su conferencia el director técnico, que el sombreado de sus personajes, de los personajes del estudio, no es un sombreado por accidente, que es muchas veces lo que pasa en esta estilización del 3D, sino que ahí se esfuerzan por tener una estilización intencionada. Entonces aquí les pongo varios ejemplos con sus ligas a los artistas en Instagram y pues recursos, ¿no? No es nada más que Kratos sea un personaje con una dirección visual balanceada hacia lo realista, sino que incluso en algo que podría parecer de Pixar o algo bastante caricaturizado, vemos fundamentos o referencias musculares y esqueléticas que están basadas en estos fundamentos. Lo mismo con pectoral mayor, sus puntos de origen e inserción están basados, ¿no?, en esta realidad. Daisuke Shiwatari. No, él no es el artista técnico, él es el diseñador de personajes y compositor. No me acuerdo cómo se llama. Vamos a buscarlo de una vez. Ya se cayó la música de YouTube. PDC Arc System Works. Es esta conferencia. Se los voy a dejar aquí en el chat. Vamos a ver quién es. Yunya C. Motomura, el artista técnico. Ahí muestra. Este es de hecho algo que muchos que cuando empiezan en el 3D o cuando aprendemos como se enseñaba antes el 3D, pensamos en cubos, en cajas, en objetos cajosos, que todo es extruido, todo es cortado, y nos desconectamos de lo que quisiéramos hacer, ¿no? Les pongo el ejemplo de monas chinas de estilización anime porque es una realidad, por lo menos aquí en México o en Latinoamérica, que la mayoría de los artistas de desarrollo visual tuvimos nuestra primera aproximación al arte digital gracias al anime, ¿no? Y es lo que pasa ahí en las clases. Dicen, quiero hacer anime, quiero hacer monos chinas, no quiero fundamentos. Y vean, cuando se aprovechan estos fundamentos con esa intención. Pero bueno, ese es mi juego favorito de peleas, mi franquicia favorita de peleas. Y aquí muestran pues cómo trabajan el sombreador. Hasta está ahí la topología. Por aquellos fanáticos de los mitos del Quads Only, de
Pero bueno, esa es una conversación aparte, que ya tendremos cuando platiquemos de retopología y de fundamentos de modelado. Y esto puede estar triangulado por el formato. Entonces no nos vamos a meter con eso. Solo vean que ahí se ve la malla poligonal. Está bastante densa. Aquí se ve. Y es una conferencia de casi una hora, de cómo, de qué trucos utilizan, ¿no? No es una clase de te voy a decir qué botón presionar, sino cuáles son la manera en la que piensan cuando están desarrollando esto. Pero bueno, ahí se las puse en el chat. Y sigamos con la presentación de fundamentos. En cuanto a luz y color, les pongo aquí unos ejemplos. Este es de un curso que me recomendó precisamente Flamercy, de Dai Tsutsumi y Robert Kondo, que son los desarrolladores de los fundadores de Tonko House, quienes trabajaron el cortometraje de Dam Keeper. Es un cerdito que trabaja en una presa. Ahí, véanlo con calmita, está bien chido. Y ellos trabajaron en Monsters University, en Disney Pixar. Y muestran cómo esta pieza... ¿sí se ve mi mouse? Vamos a ver. Sí. No, creo que no se aguante. Dejen cambiar en trabajo a Capture Cursor si está habilitado, porque no se ve, quién sabe. Pero bueno, el de abajo a la izquierda es un ejemplo de una ilustración que tuvieron que trabajar con una ambientación nocturna y el uso de iluminación artificial. Y cómo ellos tuvieron que trabajar también cómo se ve esta escena sin esta ambientación, cómo se ve en un día nublado, porque la exploración de diseño de dirección visual necesita considerar que no es solo una ilustración para que ellos la vean. Al necesitar una aprobación o al ser parte de un flujo de trabajo en una producción, de un pipeline, necesitan presentarle a los artistas de sombreado, a los artistas de look development, de materiales, o de texturizado o de modelados de escenarios, cómo se vería esta escena sin esa iluminación, porque así es como la van a trabajar también muchas veces, ¿no? Antes de iluminación y render se trabaja en una ambientación neutra. Y estar pensando en los fundamentos de iluminación y color también es aplicable cuando estamos pensando, por ejemplo, en cómo se están utilizando las herramientas ahora. Este ejemplo que les estoy poniendo ahorita en pantalla ya tiene rato. Es de Goro Fujita. Él es, hasta donde yo, cuando lo conocí, era el único artista empleado directamente por Facebook. No era alguien tercerizado generando arte para la compañía de Facebook, sino que estaba contratado directamente. Y ahí muestra un mundo en realidad virtual. Este lo animó en Quill precisamente. Y vemos, miren si se ve mi cursor, qué raro. Y vemos que está ambientado. Pero él tiene fortalezas en iluminación y color. De hecho, él era un artista conceptual. Se le hizo raro que lo contrataran para trabajar en Oculus. Y vean cómo tienen aquí, por ejemplo, esa florecita. Y tenemos un blanco para el área iluminada, o un azul desaturado bastante claro, y aquí un azul verdoso, saturado y oscuro para la sombra. Esta paquetería de Quill no tiene una iluminación por el motor, entonces el color es real. Entonces él tuvo que modelar en el aire o pintar en el aire con un azul oscuro para la sombra y con un azul claro o casi blanco para lo iluminado. Entonces por eso es que lo contrataron ahí. O sea, este color que vemos aquí atrás no es aquí atrás y la flor aquí adelante no son lo mismo, porque están iluminados de manera cruda por el color real, ¿no? Y él ya ha estado haciendo o aprovechando estos fundamentos dentro de un motor con lo que Quill no tiene, que es parte de lo que vamos a ver en esa materia, ¿no? Para regresarlo tantito, que es estar pensando en materiales PBR o en metalidad, en reflectividad. Vamos a ver dónde están. Bueno, por lo menos este se puede ver. Él está loquito, ¿no? No es por caer en estereotipos, pero es un alemán japonés. O sea, es la productividad hecha humano.
Entonces, mucho de esto está trabajado directamente en Quill, pero vean que aquí ya hay hasta distancia focal, hay motion blur, ya lo pasó creo que a Redshift, y ya aprovecha el motor de render. No es nada más lo que pudo animar o modelar o pintar en el aire con la herramienta, sino que ya lo lleva a un motor para su presentación final. Y él es un evangelista de Oculus, perdón. Cuando nos platicaba que él hizo su propio cortometraje en 3 meses, nos platicaba que él no podría haberlo hecho con otras herramientas, con las herramientas a las que estamos acostumbrados. Porque él tendría que estar modelando o diseñando, generando el storyboard, rigando y demás, cuando en realidad virtual solo mueves el trazo, ¿no? Y por eso es que puede hacer estos ejercicios tan rápidamente. No me acuerdo si eran de 30 minutos sus ejercicios, depende, ¿no? Pero, bien, ese era el que está chido. Solo pasa como medio segundo, pero vean uno que parece de partículas, ese. Y está aprovechando estos fundamentos que ya abraza, ¿no? Él estuvo en el mismo Creativa en el que conocía a Finian McManus. Bien buena onda todos. Ese también ya estaba en motor. Se nota por la distancia focal o por los materiales utilizados. El bloom, por ejemplo, eso es algo que no tiene Quill. Estos efectos de postprocesamiento a los que estamos acostumbrados de ver en producciones desde Gears of War, creo que fue el que popularizó ese bloom, y ya esa generación todos tuvieron bloom, ¿no? Pero son avances técnicos que se convierten en estándar, como ahora los materiales PBR o próximamente el diezmado en tiempo real, gracias a Unreal 5. Y son procesos que no son específicos a una herramienta, sino que al ser avance, como el Disney Shader, se comparten y todos se benefician de esto. Que es por lo cual a mí me volvió a llamar el 3D. Yo me gradué, pensé que nada más iba a ser artista visual, que nada más me iba a dedicar a pintar, a ser ilustrador. Y conocí por el trabajo el teselado dinámico, la Dynamic Topology en Sculptris, que es la manera de generar detalle donde tú lo quieres. Lo veremos ya en la próxima clase. Sí, yo creo que en la próxima clase. Entonces hay distintos tipos de subdivisión y no todo es tan técnico como podemos aprenderlo al principio. Yo pensaba que extruir, cortar, calcar vistas ortogonales era algo demasiado técnico, cuando creo que el artista digital se beneficia de poder malabarear estas mentalidades, técnico y creativo. Entonces, eso fue lo que me volvió a llamar al 3D. Primero en Sculptris se liberó ese procedimiento, ese algoritmo, y se implementó en Blender casi instantáneamente. Tardaron 6 años para pasarlo en ZBrush como Sculptris Pro, pero es el mismo proceso, ¿no? Un retrasado de la malla poligonal donde lo necesitas o donde lo quieres. Pero bueno, chamba de Goro Fujita. Y vamos a seguir. Esta es una ilustración de ese mismo Creativa que hizo Finian McManus. Y aquí en clases presenciales le preguntan, pues ¿cuánto crees que se echó este artista en trabajar esta pieza? Y ya decían, no sé, 2 semanas, 30 horas, un mes. Y eso depende muchas veces de nuestra propia habilidad o lo que hemos hecho para trabajar ilustraciones o dibujos o pinturas. Y ya después que decían todos su cifra, había unos cuantos que sí estaban familiarizados con speed painting, pero aún así ni le llegaron, ¿no? Este artista lo trabajó en 2 horas enfrente de nosotros, y creo que fue la única conferencia que nos dijeron sí pueden grabar, y la subí ahí a mi canal de YouTube, ocupando casi toda mi memoria del celular, pero ahí está. Esta es una ilustración de 2 horas del artista conceptual que ya trabajó en las secuelas de Avatar.
y fue el que nos platicó que ya se está utilizando desde entonces. Él ya había trabajado, ¿no? Cuando lo presentó en el 2018, ya tenía tiempo con este flujo de trabajo. Que los artistas conceptuales que trabajaron en Avatar utilizaban realidad virtual. Y por eso es que pueden agilizar este proceso. De hecho, también publicó este GIF del proceso. Entonces, al principio vemos lo que saca del render de Medium. Tiene esta pieza central esculpida en Medium, Oculus Medium, ahora Adobe Medium. Y lo pasa a Cinema 4D, saca el render, creo que en Octane, no me acuerdo. Y todo encima es Photoshop. Está aprovechando los fundamentos que ya tiene. De hecho, un DigiChairo ahí no faltó en la conferencia, en la demostración. Y le preguntó, oye Finia, ¿pero tú podrías hacer esto sin las herramientas? Y ni siquiera le dio tiempo de contestar. Él estaba clavado en la pintura, ¿no? Y Goro Fujita, el de las animaciones de realidad virtual, fue el que se paró y dijo, a ver. Si Finia puede hacerlo es porque tiene los fundamentos para aprovechar las herramientas. Y ya después lo complementó Finian. De hecho, a él le han pedido trabajo, precisamente en Cold War, Santa Mónica, para desarrollo visual, en el que le pidieron, sabemos que eres bueno con 3D, implementando 3D en tu flujo de trabajo, pero acá tenemos artistas especializados en 3D, entonces tú échatelo todo en 2D, o sea, Krita o Photoshop. También les puse aquí unos consejos de composición, el otro fundamento, y lo pongo en esta diapositiva de fundamentos, en esta clase inicial de fundamentos, porque cuando a mí me platicaban de composición, siempre lo ligaban a un encuadre, una ilustración, una fotografía, una toma, un video, no un objeto, por ejemplo. Y son fundamentos para llamar la atención. La moneda del desarrollador visual, a final de cuentas, es la atención de la audiencia, y tenemos que estar preocupándonos por cómo en lo que sea que estemos trabajando la atención esté intencionada. Entonces les pongo aquí un ejemplo de Anders Zorn, que es un autorretrato en pluma y papel, y cómo está implicando distancia focal, diferenciación de materiales, al tener distinta especularidad entre la piel y el traje, por ejemplo, o el papel. Y todo esto es en un papel y pluma. Entonces, si él era un maestro y lo hacía en papel y pluma, pues son esta legibilidad de valores también la podemos aprovechar en 2D, en 3D, en nuestros renders o lo que sea. De hecho, es una de mis fallas constantes. Apenas le pedí retroalimentación a Eflon sobre esta pieza. Esta es la que les mostré hace ratito, que es el fanart de Frozen. Y algo que me falla es la legibilidad de materiales de estos 3 valores. Entonces, aquí tengo los distintos renders y desde aquí se ve, ¿no? Si yo revisara la exploración de diseños inicial en la cual me basé, vería que ahí sí hay una distinción de materiales, una legibilidad de valores preparada. Aquí tantito se ve, pero aquí ya lo perdí bastante. Entonces es algo que tengo que considerar para el siguiente pase de ese proyecto. Y esto aquí lo muestra Sam Nilsson, es un ilustrador bastante competente. Y vean que desde este nivel de detalle, que es bastante austero, es evidente como el artista está tomando las decisiones para llamar la atención a un punto en específico. Y lo mismo ocurre en este análisis de renders exitosos de ArtStation. Esto es de una conferencia de la Blender Conference de Gleb Alexandrov, creo que se llama. Vamos a ver. Alexandrov Successful ArtStation. Bueno, sí es Gleb Alexandrov, pero no sé si esta sea la conferencia. Pero bueno, sí era él. Pero él hace un análisis de proyectos exitosos, los que terminan en trending o siendo staff picks. Y muchas veces no es que se presente en 4K, bueno, no sé, en una resolución altísima o que tenga millones de polígonos, lo que platicábamos hace rato, que está intencionado. Entonces, les pongo este ejemplo en los fundamentos de composición porque muchas veces pensamos que ni siquiera necesitaríamos estarnos
Ni siquiera necesitaríamos estarnos preocupando por la composición, por una intención en utilizar el ojo de la audiencia cuando estamos trabajando objetos. No es nada más personajes. Aquí pone el ejemplo de un tren, de cómo a primera lectura, y esto es algo que me platicó Eflam también, ahorita les platico con la retroalimentación que me dio en ese entonces, en 2017, 2016 tal vez. Pero vemos que a primera lectura vemos que es un cubo o un prisma cúbico, un rectangular, no sé. o que este es algo bípedo. No es un humano, no es un animal, pero podemos leerlo como algo de dos patas y sabemos que es un bípedo. Y a segunda lectura ya podemos saber qué es o qué tiene de específico este proyecto o este objeto que estamos leyendo, que no es nada más un cubo, que no es nada más un tren, que es algo tecnológico, que tiene superficies duras. Y ya los detalles de alta frecuencia o la tercera legibilidad es una que nos va a ayudar a enraizarlo todavía más como algo que puede existir. Tal vez sea un render, pero nos lo creemos, ¿no? Y esto es algo que ya platicaremos, bueno, de hecho con ustedes no, pero en escenarios lo platicamos también por los fundamentos de diseño de interiores que se utilizan en los espacios. Estar pensando en un uso de composición, la regla es 70-30 o 60-20-10. Estos fundamentos de diseño visual, de desarrollo visual, los platica o los enseña en sus cursos de Gumroad, que en cuarentena puso gratuitos, ahorita ya no. ¿Cómo se llama? Hard Surface, superficies duras, 343, Alex Seneschal, un artista de superficies duras que trabajó en Halo, en 343 Industries, y platica que no es algo matemáticamente exacto. No es que tenga que ser 70% de áreas de descanso, por ejemplo, como los vemos aquí en estos renders analizados, y 30% de detalle, sino que tiene que ser mucho de algo y poco del contraste. Por eso es que hay quienes lo manejan en lugar de 70-30 como 60-20-10. Piensen que pueden tener un ejemplo como en Bungie o en Halo o en Destiny, que tienen 70% o 60% de áreas de descanso, luego 20 o 30 de detalle más o menos atiborrado, y un 10% o un acento de contrastes en valor, en color, en forma, en algo que evidencie dónde debe de ir la atención de la audiencia. Y ocurre lo contrario según la producción. En Gears of War o en La Estrella de la Muerte, en el Trench Run, ahí ocurría lo contrario. No era que el 60 o 70 o el mucho fuera un área de descanso, sino que el mucho era un área de detalle y el poco o el acento, el 40, 30, 20 o 10%, era un área de descanso. Entonces, por eso vemos que en Gears of War las armaduras no tienen área de descanso. Son un montón de detalle y el área de descanso o la luz o el contraste emisivo es lo que llama la atención, ¿no? Y este es algo que complementa eso que dije. Tipos de contraste, y es de nuevo algo que platica Sam Nicholson. Entonces, sé que es algo pesado tener la clase aquí de 3 horas y es algo que busco balancear. En transmisiones me la paso cuando las publico, cuando aviso o cuando me organizo para hacerlas. Me la paso interactuando con la audiencia y a veces me distrae de lo que estoy haciendo. Pero es el propósito de las transmisiones, ¿no? No es tanto finalizar un proyecto, sino irlo trabajando mientras estoy ahí con quien le caiga. Y en clases la bronca, les platicaba en el video, para los que lo vieron, que yo también he tomado clases en línea. Yo antes de la pandemia tomé muy malas clases y muy buenas clases. No quiero que esto sea una cuestión de estar 3 horas cubriendo el silencio, estar 3 horas yo hablando nada más para justificar que las horas están registradas, sino que necesitamos estar balanceando cuando aprendemos y cuando trabajamos. Ya ahí estaré disponible en Twitch, también en el horario indicado. Aunque no nos estemos viendo en sesión sincrónica o no esté transmitiendo o no estemos en un espacio en Discord con ustedes, yo puedo estar transmitiendo o puedo estar atendiendo la plataforma o puedo estar atendiendo los correos en ese tiempo. Y lo especifico porque luego sí hay casos bastante
cardíacos. Le platicaba coordinación en ambas escuelas que de repente hay gente que se confunde, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nos podemos llevar bien a toda madre, pero la evaluación es una cosa, la rigurosidad necesaria es otra. Y no sé, me ha pasado que me escriben a las 11 de la noche o a las 10 de la noche estoy sacando de bañar a mi hija. Y oiga, profe, ¿sí me pudo revisar el proyecto que teníamos que entregar la semana pasada? Es de, güey, estás perdido, ¿no? Y adiós. Baneado. Pero bueno, por eso es la estructura, ¿no? O lo que les manden en el correo, de preocuparnos por cómo atender la comunicación por donde debe ser y aprovechar. Pero bueno, esta es la clase inicial. Ya de ahí nos vamos a ir perdiendo entre retroalimentación, Discord o atiborrarlos de videos de YouTube. Ahora, lo que platicábamos del mapa de normales es algo que es necesario en esta clase. Y me encanta que desde el plan de estudios lo especifiquen también en esta institución. Porque yo acá lo que he platicado en juntas es que es un poquito obsoleto estar pensando que el flujo de trabajo es modelar y después esculpir. O ver esta bifurcación del flujo de trabajo entre desdoble de coordenadas, materiales, presentación final de look development, que sí es cierta, pero un modelo ya no puede ser cajoso. Un modelo ya no puede ser hecho nada más con box modeling. No me malinterpreten, hay box modelers muy buenos, pero ya las herramientas nos permiten estar malabareando flujos de trabajo de modelado y escultura para generar una forma competente, un resultado presentable. Y por eso está bien chido que mencionen escultura en el plan de estudios. Porque allá se presentaba modelado básico, primer, segundo semestre. Tercero ya son materiales, lo que vamos a ver aquí en específico. Y después se abren las optativas. Cuando yo creo que podría ayudar tener una materia, la primera materia de 3D, como modelado y escultura digital. Tal vez no que sea en el primer semestre. Lo chido sería que ya sepan de los fundamentos, lo que estamos platicando ahorita. Y después, ahora sí, preocúpate por cómo vas a trabajar la forma en 3D. Entonces, sí vamos a estar modelando, vamos a estar esculpiendo y vamos a estar desdoblando. Van a ver con el primer proyecto que cuando ya estemos texturizando va a ser cuando tengamos información que heredar o transformar. Uno de estos casos, el primer caso precisamente que utilizamos en el semestre, es el del mapa de normales. Nosotros estamos acostumbrados a ver un mapa de normales como un color arcoirizoso. Vamos a ver si por aquí lo tengo. Materias, texturizado. Mapa de normales. Y si no, bichiño. ¿Dónde lo tengo? Mapa de normales. Probablemente aquí. Creo que tengo un texture breakdown. Ajá, Aquí estoy mostrando mi mapa de color, mapa de normales, mapa de metalidad, mapa de normales de nuevo, pero el chiste es que es la representación bidimensional de la textura. Y estamos acostumbrados a ver este color arcoirizoso. Buscamos normal map. Ahí está, es de eso en grupos de 3. Y vemos este color al que estamos acostumbrados. Y cuando aprendes con tutoriales un poquito obsoletitos que nos mostraban que un mapa de normales es a veces nada más una textura que agregas sin preocuparte por cómo se genera esa imagen, nada más estás replicando, estás como se le conoce despectivamente en la industria como mueve monos. No te estás preocupando por el porqué de un flujo de trabajo, sino nada más por picar el botón que te dicen que piques. Y el riesgo de esto es pues salir sin un aporte experto, ¿no? Lo que platicábamos hace rato. Si eres sustituible por alguien con la misma herramienta, no estás aportando una experiencia como artista. Entonces, esto es algo que tampoco me explicaron de la manita, sino que es algo que tienes que ir un poquito más a fondo de preocuparte. ¿Por qué? Porque se genera así. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de uno de mis proyectos de cuando empecé a trabajar en Blender, que era este monito
con 5.856 triángulos era un busto de bajo poligonaje contra la escultura de alto poligonaje de 6 millones de triángulos. Si recordamos clases de física de la preparatoria, porque obviamente todos tenemos el sombrero de adulto desde entonces y poníamos un montón de atención, sabemos que la dirección de la normal es una dirección perpendicular a la superficie. Y todas las caras que esculpamos o modelemos tienen una dirección de la normal. Y aquí vemos la comparación, como este objeto de alto poligonaje, que es de 6 millones, que se ve prácticamente en la presentación. Vamos a ver si lo puedo... no lo puedo maximizar, carajo. Oh, no. Ahí tenemos. Se veían un montón de pelitos azules, ¿no? Esta era la representación de la dirección de la normal. Y vemos cómo es manejable en un objeto de bajo poligonaje contra en alto poligonaje como está atiborrado, ¿no? Entonces este proceso de horneado es uno que le permite al objeto de bajo poligonaje representar el de alto poligonaje, como a través de una ilusión estamos fingiendo que el objeto de bajo poligonaje tiene este detalle. Y esta conversión es el proceso de horneado de mapa de normales que vamos a hacer en el primer proyecto. Y nada más es convertir esta dirección de normales, que tiene información vectorial, X, Y, Z, a información de color, RGB. Entonces en el canal R rojo tenemos la información de esas direcciones de normales en el canal X. En el canal G de verde tenemos la información del vector del eje Y B azul Z. Me hago bolas con las letras y vectores, perdón. Pero el chiste es que esto podemos aceptarlo como algo que pasa tras bambalinas, pero si no sabemos por qué ocurre o qué está pasando en el mapa de normales, podemos tener resultados inesperados. Acuérdense que, si no están familiarizados con trabajar distintas paqueterías 3D o distintos motores, o nunca han llevado un modelo a SketchUp con mapa de normales, pueden haber ignorado, pueden no haberse topado con esta situación en la que el mapa de normales se vea raro. Y estos artefactos pueden estar ocurriendo porque no hay un mapeo tridimensional estandarizado a través de distintas paqueterías. Aquí hay un ejemplo de cómo están la mano izquierda, mano derecha para el X y Z de los ejes, y cómo puede depender de la paquetería. Maya tiene unas, Max tiene otras, Unreal, Blender, Source, CryEngine, DirectX, Unity, ZBrush y demás. Y esta es una imagen de Mark Burnett, ahí con ligeras modificaciones, porque muestra por qué yo soy tan terquito en encontrarme a gusto trabajando con Blender. No es que pase lo que hace unos años, en los que teníamos que estar complementando la licuadorita de amor con ZBrush o con Substance. Y hay quienes incluso en transmisiones me dicen, oye, usas Blender como si fuera Substance. Y así, pues es que el resultado es lo que me importa, no poner en el currículum, sí, manejo 70 programas y qué tan profundo es ese conocimiento, ¿no? Y Blender yo creo que es como Office. El que te diga que maneja Office al 90% está igual de perdido que el que te pueda decir que maneja Blender al 90%. No es una competencia de profundidad en el programa, es una cuestión de especialización. El programa es infinito y yo jamás voy a saber utilizarlo. De hecho, hay gente bastante competente, más capaz que yo, que ni siquiera ha podido tener la ¿cómo se llama? La licencia. No es la licencia, la acreditación de una maestría del programa, porque puedes hacer rigging, modelado, escultura, topología, UVs, horneado, texturizado, sombreadores, todo lo que está aquí, ¿no? Y necesitas demostrar que puedes hacer todo eso. Bueno, que puedes cumplir con varios flujos de trabajo. La presentación de proyectos, como se los había planteado en el correo, es a través de SketchUp, por lo que platicamos hace ratito. No es una cuestión de, se ve bien en mi computadora y no corre en otros lados. O subí la escultura de alto poligonaje y no corre en el celular. Yo recibo links o ligas de SketchUp
Y no soy tan terco con las fechas límite. Yo sé que es una materia, o son materias al estar ligadas al 3D, complejas. En cuanto a que necesita una traducción en el cerebro, poder familiarizarse con el flujo de trabajo. Pasa algo similar cuando cuando utilizamos una tableta de digitalizadora por primera vez. Estamos acostumbrados a trabajar en lápiz, en pluma, en colores de madera, en acuarela, y cuando te piden dibuja algo que no estás viendo, que estás dibujando, se vuelve algo un poquito difícil, ¿no? Entonces, creo que algo similar pasa con el 3D y con que te haga clic cómo puedes aprovechar distintas herramientas. Entonces lo que pasa es que me entregan un proyecto a la fecha límite de horneado, ahorita por ejemplo, de normales y de pinta de color. Y puede tener artefactos, puede tener modificadores mal aplicados, lo que platicaba hace ratito, pueden subir una malla que no era. Y yo no tengo problema porque lo arreglen antes del final del semestre. Tenemos una fecha límite para cualquier modificación, que es prácticamente 1 o 2 semanas antes del final del semestre. Y mientras sea en la misma liga de Sketchfab que me mandaron a la fecha límite, yo lo considero como entregado a tiempo. Esta es una diapositiva que les recomiendo que se le echen con calmita. 100 cosas que todo estudiante de desarrollo de videojuegos debería saber. Está muy divertida, pero ahorita... ahorita ya tenemos aquí sus sobrenombres en Discord. Estos lineamientos de evaluación y asistencia son exclusivos a la universidad donde doy clases. Pero la razón por la cual el correo inicial o el comunicado inicial es tan específico en los medios de comunicación es porque luego ocurre esto, ¿no? Tenemos todo el semestre, o como ahorita lo hemos visto, que no hay ni interacción, no hay alguna duda o preocupación. Y el día o semana de entrega ya empiezan las notificaciones. Y yo les aviso, la última semana yo desactivo las notificaciones y buena suerte. Porque tienen el conocimiento disponible, tienen las clases grabadas, tienen la documentación, tienen la plataforma. Y el chiste de tener los distintos medios de comunicación es que puedan resolver dudas no solo por lo que yo les pueda decir, sino que entre ustedes se ayuden. Yo no tengo broncas, de hecho pasa, ¿no? Tengo clases en las que el 10-20% de los alumnos comprenden lo que estoy diciendo y ellos mismos le hacen transmisiones a sus compañeros. Entre ellos se apoyan y está bien. Y esto es algo que mencioné ligeramente en el correo, que es cuál es la dinámica de clase. En clases presenciales yo acostumbraba que la primera sesión de la semana, en el pase de lista les platicaba qué fue lo más interesante de mi fin de semana y les preguntaba a ustedes qué fue lo más interesante de su fin de semana. Ya después teníamos la clase, práctica y teoría, y ya. Y ahora en pandemia o en encierro, en clases a distancia, trabajo a distancia, lo que he hecho después de tomar retroalimentación de cómo es más útil tener esta interacción es combinar este ritual de qué fue lo más interesante con sesiones de retroalimentación. Entonces ya no es nada más una parte al principio de la clase, sino es lo que ocupa toda la clase prácticamente. Tenemos por lo menos al principio del semestre, un desborde de información. Y ya después, en las sesiones, ustedes van platicando qué fue lo más interesante y presentan cómo van en el proyecto, qué es lo que han hecho. Es prácticamente pensar en avances semanales hasta la entrega. Que es cómo es que van, cómo tienen broncas en la adaptación del software y cómo van. ¿Y quién soy yo? Este video ya no está, pero bueno, ya les mostré mi trabajo. Este trabajo es de antes de conocer a Eflan, precisamente de aprender sobre la existencia de fundamentos, y estaba bastante estilizado, ¿no? Esto lo hacía basado en la ignorancia, nada más replicaba los valores, y eso es algo también que me platicó Dan Cox de Ubisoft en un creativa, precisamente. El estudiar una fotografía está chido, sí, es el propósito, pero
pero no estás trabajando tu cerebro. Entonces, aquí tengo 2 retratos basados en fotografías, que son este de aquí arriba y este de aquí al lado. Y sí tiene su chiste, no estoy diciendo que son enchiladas, y quien diga eso nunca ha hecho enchiladas, pero no te preocupas por el por qué está funcionando la tela como está funcionando aquí, o por qué la distinta especularidad entre la piel y los objetos, ¿no? Los materiales. Y eso ya es algo a lo que te obligas a trabajar cuando no estás trabajando algo basado en una fotografía. Y él fue el que me recomendó, toma clases o vea sesiones de dibujo con modelo, que ya ahorita en pandemia pues está difícil, pero era algo que intentaba involucrar en mi trabajo. Entonces no es nada más aprender las herramientas, sino complementarlo con el camino de artista, ¿no? Y pues bueno, este es una... No se ve... Carajo, déjenme... no. Vamos a esconder tantito la cámara. O mover la cámara. Ya la moví, ni modo. Ahí estoy, en la prepa. Si están viendo la diapositiva conmigo, pues ahí lo pueden ver en su esplendor. También memes sobre cuando dibujaba manga. Y además ahí tengo una pequeña bestia que no está aquí. Cuando, bueno, de hecho, de repente visita, pero está canijo con el horario. Y qué más, les muestro también ejemplos de, ya también borré el video del Porfi, de cómo trabajaba antes de estudiar arte digital, después de saber de la existencia del color, y sigue siendo fanart, ¿no? No tengo bronca de hecho con el fanart, mientras involucre una aportación. De hecho, esto es algo que es divertido, porque yo siempre platico que el sueño es Bungie o id Software o algo choncho, en cuanto a que sí sienta que estoy aprendiendo, no nada más una situación en la que esté trabajando dentro de las posibilidades. Y los últimos proyectos que he hecho son déjenme les muestro. Vamos a ver, trabajo. O que estoy trabajando. Blender. Aquí está. Son fanarts que no tienen nada que ver con mi intención, ¿no? Les mostré Snow Queen, que digo que quiero trabajar en Bungie, pero mis últimos fanarts han sido fanart de Destiny. Más bien, mis últimos proyectos después de esa espada de Destiny han sido un fanart de Frozen. File Open. ¿Dónde lo tenía? Creo que era Soul Test, no me acuerdo si lo tengo aquí, de hecho. No, creo que en mayo 20. Plátanos Axo. Híjole, creo que no está aquí. Como lo trabajé en otra computadora. Pero bueno, el que estoy trabajando, se los mostré hace ratito, es también Toad Hermit, el sapito ermitaño. De repente hago transmisiones. Tengo ahí que organizarme con equipo y horario. Les digo que está canijo. Pero vean que mucho de esto es procedimental. No voy a modelar polígono por polígono, sino que a través de modificadores voy a agilizar mi trabajo precisamente para trabajar lo menos posible. Esto es algo base del 3D. ¿Cómo le hago para trabajar lo menos posible generando el mayor resultado? Entonces vean que la malla poligonal es la misma que mi base mesh. Es esa retopología del bípedo. Y a través de modificadores tengo esa malla, ¿no? Lo mismo pasa... Híjole, creo que no tiene la textura. Ya lo hemos visto hace ratito. Sí. Pero bueno, se los puedo mostrar en otro proyecto. Open, don't save. Y en lo que cargan... escenario, hechiñón. Personajes, protagonista. PR. En lo que carga ese, les muestro otros el otro proyecto que no es nada más Bungie. No les estoy mostrando el Opera. Aquí está. ¿Qué fue Es vi en el 23, no es cierto, después de Navidad, la de Soul con la pequeña bestia. Y ya ahí nos hice una caricaturita. Y
la intención de este proyecto era intentar falsear estas volumétricas. Ellos lo trabajan con volumétricas, ¿no? Yo lo trabajé nada más desde sombreadores procedimentales. Entonces tengo esculturas y modelos con modificadores y todo está trabajado de una manera no tan austera. O sea, no va para videojuegos, pero quiero que corra en tiempo real. Y este es un sombreador que yo trabajé para ver si se podía, ¿no? Para ver si se podía falsear este aspecto de volumétricas en un motor de tiempo real. Y con una computadora portátil, de nuevo, no es necesario el estar pensando en un avión, en una máquina bastante pesada para generar estos efectos. Solo sí estar intencionando el trabajo de sombreado. Y como siempre que publico mi trabajo, que es divertido, en cuanto al espagueti de nodos, me piden el node setup. Me piden tutorial, nodos, tamales, lo que sea. Y por eso aproveché y el mismo video en el que mostraba el fanart les ponía el mar de nodos, ¿no? Ya para que quien quiera lo copie con calmita. Esto es algo un poquito complicado. No quiero que trabajen algo así. Hay quienes sí se vuelven loquitos y me dicen, ya me puse a estudiar materiales procedimentales. De hecho, de todos los alumnos que he tenido, comentaba la semana pasada que solo he tenido una que me dijo que quiere ser artista de sombreadores, pero ya vi otro que tiene que se ve que le llama la atención. Y de nuevo son materias como de tronco común, son iniciales, no es una cuestión de especialización. Ya generar materiales procedimentales es meterse en esta bronca. Pero bueno, entonces mi intención es algo que no tiene nada que ver con esta estilización. Y lo último que he hecho es Soul, Frozen y Naruto. No tiene nada que ver con mi intención, pero es divertido. Y pues bueno, por eso también el fanart que estoy haciendo de Destiny es un poquito intencionado a tener un aporte. No es nada más replicar lo que ya existe en el juego, sino pensar como si fuera un empleado de mi empresa de ensueño, ¿no? Estar pensando en mi escenario optimista. Y decía una amiga cómo pues referenciaba este cliché, ¿no? De apuntar a la luna. Y le bromeaba, pues, y como quiera no me estoy haciendo güey con mi fanart de Destiny, que es parte del último proyecto que hice. En lo que cargan los sombreadores, déjenme les pongo Operan. Y es este proyecto, ArtStation, que era para matte painting, pero yo no soy matte painter ni artista conceptual y me salió como una ilustración, ¿no? Está canijo eso del matte painting y lo que me encanta es que ya es una cuestión un flujo de trabajo en el que estás abrazando el uso de repertorios externos y activos externos. Entonces no es que vayas a modelar todo o que no es que vayas a pintar todo, sino que ahí sí hay un buen uso de photo bashing, kit bashing, assets de repertorios externos. Y el primer ejercicio que hice fue a principios de la cuarentena, para un proyecto abandonado ahí que tengo. Y el siguiente fue ya este. Entonces aquí creo que borré aquí está el render de Blender con el primer día de Paintover. Lo hice aquí en Twitch, en transmisiones. Y creo que fueron 4 días, medio enfermo, medio ahí pudiendo dedicarle tiempo. Les digo, la vida nos corre a todos y el chiste es también ver cómo trabajar lo menos posible y generar el mejor resultado, porque va a haber un momento en el que ya no puedas dedicarle tanto, ¿no? Entonces tenemos aquí el render de Blender con el primer día de Paintover, y ya después ahí pintar, matte painting, photo bashing, o bueno, el intento de matte painting para llegar a este resultado. Y esto ya está un poquito más encaminado a lo que yo quiero. Es sí, siguiendo los lineamientos del reto, que es Cyberpunk. La temática era Cyberpunk de matte painting. No tuve manos para justificar el matte painting, pero por lo menos estoy pensando, si esto fuera a complementar mi proyecto de fanart de Destiny, ¿cómo podría ser una locación? ¿Cómo podría ser contextualizado dentro de esa producción? Entonces lo pensé como la cuna de los Ecumen, así se llama el proyecto de hecho, que es el equivalente a los Forerunner de Destiny contra el Flood de
de Halo y el Hive. Vamos a revisar tantito a Blender. Entonces, ya no me acuerdo por qué les iba a mostrar este. Sí, ya no me acuerdo. Pero bueno, sigamos con Opera. Por el fanart. Bueno, esa cuestión de Bungie ya la platiqué. Son proyectos en los que sí involucra un aporte. No es nada más replicar. Y buscar ese factor diferenciador, ¿no? Que es bastante complicado de obtener. Este es una ilustración del 2015, que fue probablemente la última que hice antes de saber de la existencia de los fundamentos. Esta es parte del portafolio que revisó Eflam cuando lo conocí, en el Creativa 2015-2016. Y me platicaba que era la que más le interesaba, era la que más le gustaba. De hecho, ahí si me quito tantito, probablemente para allá, ahí vean un poquito más de la ilustración. Y lo que me decía es, esta pieza es la única que me gusta. De hecho, de todas las ilustraciones que trajiste, les llevé también modelos y demás. Ese es otro consejo, ¿no? Cuando vayan a revisión de portafolio con reclutadores, no se gasten lo que les queda de dinero en impresiones. A veces es más importante, bueno, de hecho siempre es más importante su trabajo que el que lo lleven en Opalina o no sé, en Plotter, no tengo idea. El chiste es que lo llevaba todo bien limpio, bien impreso, bien organizado, y eso era lo que menos importaba, ¿no? Tenía que concentrarme en el trabajo más que en la presentación del portafolio. Ahora ya tenemos ArtStation, entonces muchos dicen, güey, mándame la liga de ArtStation, mándame tu demo reel en YouTube o en Vimeo con contraseña si lo necesitas, pero no te pongas a aprender a programar web. Eso como reclutador no me importa, porque yo no te voy a contratar para programar una página web, ¿no? Lo que necesito es ver si estás en el nivel para el trabajo al que estás aplicando. Y esta ilustración, les platicaba, es la única que le gustó. Y me dijo, lo que me gusta de esta es que implica varias legibilidades. No es tanto que se lea bien la pieza, sino que me está retando a pensar distintas cosas mientras más la veo. La anatomía está mal, los colores están mal, la iluminación está mal, no tiene sentido, no está basado en la realidad. Y no se estaba metiendo con la estilización, no era si es monas chinas o no era si es cartoon o no. Estaba hablando de fundamentos. Me dijo, todo eso está mal, pero lo que me encanta es que a primera lectura leo una relación entre dos personas. A segunda lectura es, canijo, ¿es buena la relación o no? A tercera lectura es, este foreground, este primer plano, no es... son patas, ¿no? Son cuerpos colgados que ya me hacen imaginarme más. Y esto va un poquito relacionado con lo que platicaba en algún otro creativa, Armand Serrano, que es un desarrollador visual de Disney. Y platicaba que el problema de la popularidad del arte digital es que había, por lo menos en ese entonces, ahorita ya no hay tanto, yo creo, arte conceptual sin concepto. O no hay esta relación entre producto y audiencia. Que a final de cuentas tenemos que estar pensando que estamos produciendo entretenimiento. Esta discusión entre arte y entretenimiento ya siento que como desarrolladores no nos pertenece. Sí lo puedes defender ante amigos y familia, pero el énfasis debería ser el trabajo, ¿no? Y este era de ese entonces, este es el último en ese entonces. Me acuerdo que la fecha está mal, vamos a ver. Dice 2019, pero según yo lo hice en el 2018, me acuerdo que me equivoqué. Y ya involucraba este abrazo de flujos de trabajo. No era nada más pintar, como aquí, sino ya llevar 3D, o qué tanto voy a pintar, qué tanto me estoy preocupando por la legibilidad. Y todavía tenía broncas, ¿no? Obviamente tengo. Siempre esta es una cuestión de aprendizaje continuo. Perpetuo, para siempre, hasta que te mueras. Y ya les mostré la última, la de matte painting. Y también participo en los Self Portrait Day. El último, de hecho, quedó bien chido porque empató con el reto de XP Pen. Miren, ahí está Finian McManus.
que el reto era de hacerte un autorretrato en estilo anime, y de ahí hice una dinámica en redes sociales, sacar ganadores, ver cuántos retratos en estilo monas chinas iba a publicar. Me falta uno, de hecho, todavía, y malabarearlo con el 3D chamba de academia y demás. Y todavía tengo pendientes estos, que es los que les platicaba, 3 horas de 3D. Ya empecé hora y media de este. Un día de estos seguiré con mis transmisiones al respecto. Y pues más retratos de monas chinas. Pero el último Self-Portrait Day, por aquí lo tengo. Transmisiones. Antes usaba Simulcast, mandaba a YouTube, Facebook y demás. Y ahora ya nada más lo mando acá a Twitch. Y ahorita de hecho estoy gastando doble, porque no sé cómo lo estén viendo ahí en relación de internet, pero estoy mandando tanto a Discord como a Twitch. Probablemente ahí ya nada más lo haga a Twitch y tener el voice chat para cuando se habilite, ¿no? A Discord. Vamos a ver dónde está. Creo que aquí ya lo había publicado. Fue el 1 de noviembre, sí. Ahí también un ejemplo precisamente para los de texturizado de la uni, de modelado o escultura de trabajo de forma inorgánica con Helguita. Y de repente me vale, ¿no? Es de, fundamento, sí. El día de hoy no. Este era. El Self-Portrait Day con el autorretrato en estilo de monos chinos. Y ahí se nota qué tan obsoleta fue la presentation, porque se volvió algo poco manejable, ¿no? No era nada más agregar diapositivas, sino estar pensando en cuántas materias tengo a mi cargo y cómo puedo facilitar la navegabilidad. Por eso el Google Sites de la Super Presentation. Y sí, soy terco con Blender. Aquí les pongo ejemplos de mi chamba y este meme que está tapando aquí mi caricaturita animada. Que es que no es que... Sé que hay una percepción de la comunidad de Blender que se ha ganado a pulso. No voy a decir que no. Pero siempre... les digo, no hay problema por la paquetería que utilicen mientras estén atendiendo la misma rúbrica. Tengo exalumnos que son muy buenos, que han trabajado con Maya, ZBrush, Substance y me entregan lo que pido, que es el modelo en Sketchfab con los mapas que necesitamos, o la austeridad poligonal que necesitamos, la topología intencionada, y no importa el programa. Yo uso Blender, pero sé que hay más. Esa paz mental es una que muy pocos, bueno, no muy pocos, la verdad, veo gente capaz que aprende a pesar de una limitación de software. Y pues creo que casi ya. Entonces, no es que sea 2D o 3D, si implica aprendizaje a mí me llama la atención, ¿no? Por eso les mostraba aquí mi bodegoncito de acuarelas, porque también es parte de algo que me interesa y que me sirve para texturizar. Y esta evaluación ya la tienen en la página, que ya iré agregando a la plataforma. Piensen que no todas las clases van a ser como hoy. No es nada más tenerme aquí platicando 3 horas solo, sino estar pensando en que tengo clases grabadas. El conocimiento es libre. Ya como lo aprovechen y organicen su tiempo es algo que nos va a permitir avanzar en conjunto. Vamos a cambiar de trabajo a Blender. ¿Y qué más? Optimización, vean ese cabello. Yo creo que ya. Ahorita voy a desconectar la transmisión para estar pensando en retroalimentación estos últimos 5 minutitos. Deja espacio a dudas. Y pues va. No sé quién ande por ahí. Saludos. Señor Kiryu, si anda por ahí. Y vamos a interrumpir la transmisión. Stop streaming. Ahí está.